Bueno, comenzamos este segundo encuentro de clases asincrónicas. Veo que no se conectó nadie. Si esto es por algún problema que no termino de entender, le pido que se contacten conmigo de alguna forma. Si es simplemente por la imposibilidad del horario, cosa que también es entendible. Recuerden que si bien la primera clase la habíamos empezado a las 7 de la tarde, después creo que está en el video anterior, al principio, les dije que las clases siguientes las íbamos a empezar a las 5 de la tarde hasta las 7, o más o menos en esa franja horaria. Simplemente recordar eso para, bueno, por si alguien se puede conectar, no sé si lo vieron o vieron la información suficiente. Pero bueno, el encuentro anterior habíamos empezado a ver cómo se había ido desarrollando la legislación internacional a lo largo del siglo XX, y habíamos llegado hasta recién habíamos empezado a ver los tres tratados que hoy rigen la cuestión a nivel internacional sobre lo que vulgarmente denominamos drogas, pero más específicamente, y ahora lo vamos a ver en detalle, se conoce con el nombre de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Habíamos visto que en la primera mitad, sobre todo del siglo XX, se habían sucedido una serie de acuerdos internacionales, cuando esto no era tan común como lo es en estos tiempos, donde se había ido a partir de distintos tópicos y en principio como un problema más de eh, comercio internacional o de geopolítica comercial internacional, cómo se habían generado estos tratados sobre drogas, para decirlo mal y pronto. Paso a compartir eh, ya se está viendo. Bien. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos llegado luego a hacer todo el desarrollo? Habíamos llegado a las convenciones actuales, que son estas tres. La primera, la convención única porque agrupaba todas las anteriores que habíamos visto, que están en el video del encuentro anterior. Eh, También la segunda en 1961, después aparece la segunda de los tratados, el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, con otro grupo de sustancias. Más adelante vamos a ver específicamente esto. Y un tercer tratado donde se acentuaban, yo les había comentado, tercer tratado donde se acentúan los aspectos, sobre todo penales, de los dos tratados anteriores, que si bien tenían aspectos penales, en primer lugar se encargaba de cuestiones más de índole administrativa, vinculada a la restricción de estas sustancias para fines médicos y científicos. Acá unas fotos que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que habíamos visto el preámbulo de la Convención Única, del primero de estos instrumentos, señalando que por un lado era intención que las sustancias sean aseguradas para los fines médicos y científicos, digamos, primero afirmando esa necesidad y después, y en segundo término, estableciendo prohibiciones para los desvíos en una retórica que habíamos revisado, hablando de mal, de peligro, de moral, como un mal para la moral de la humanidad, etcétera. Eh, y que en resumen, en una síntesis un poco exagerada, se podía, en estos términos, prohibición de la oferta y abstención por el lado de la demanda, identificar las grandes concepciones que existen detrás de estos instrumentos. Siempre prohibición y abstención para todo aquello que no tenga fines médicos y científicos, porque para estos fines, los médicos y científicos, la idea es que las sustancias estén garantizadas. Em, También habíamos repasado, esto lo habíamos llegado a ver la clase pasada, cómo, esto que les señalaba antes, cómo los dos primeros instrumentos eran administrativos, tenían sobre todo normas administrativas restringiendo la utilización de estas sustancias, eh, y en segundo término tenían compromisos a los estados de desarrollar legislación penal. En cambio, en el tercero de los instrumentos, ya
de fines de la década del 80, esos aspectos represivos se acentúan y se amplían, e incluso se amplían los controles administrativos, ya lo vamos a ver, a otros fenómenos. Y bueno, habíamos hecho un breve resumen sobre todo de los dos primeros instrumentos que muestran dos cosas. Por un lado, los, lo- todos esos sentidos que se habían ido de alguna forma acumulando, o todas esas disposiciones que se habían ido acumulando en los tratados de la primera mitad del siglo XX sobre restricciones médicas y científicas, sobre la necesidad de licencias de exportación y comercialización, sobre eh, tener previsiones, qué cantidades los estados necesitan para sus respectivas industrias farmacéuticas, como dice así, certificados de importación, la necesidad de tipificar delitos, eh, y también todo unos órganos, sobre todo los de Naciones Unidas, que la Comisión Única se termina de conformar, que son la Comisión de Estupefacientes y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que son los órganos del derecho internacional o de Naciones Unidas, mejor dicho, del ámbito internacional, que un poco rigen en esta materia. También una particularidad que tiene la Convención Única de Estupefacientes tiene que ver con esto que no eh, pretendía que determinadas plantas en un lapso de tiempo dejaran de ser radical, ¿no? Algo bastante real. Bueno, estas diferencias entre la Convención Única y el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, una de la década del 60 y la segunda en la década del 70, muestran como una cierta disparidad y una mayor compromisos más rigurosos por parte de la primera y del grupo de sustancias que la conforman, que creo que lo había dicho antes, pero lo recuerdo, son los derivados de tres plantas, que son la Papaver somniferum o la amapola, la planta, el arbusto de coca y la planta de cannabis, ¿no? Esos están agrupados, las sustancias derivadas de esas tres plantas están agrupados en la Convención Única, y en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas hay otra serie de sustancias que aparecen en este segundo tratado, sometidas a fiscalización, y que aparecen más vinculadas a la industria farmacéutica, deriven o no, pudiendo derivar o no de plantas. Eh, Al mismo tiempo, habíamos visto en esta presentación cómo se iba desarrollando la legislación nacional. Acá tenemos lo que pasó en la década del 60 en Argentina, donde Argentina, al poco tiempo de la Convención Única, ratifica ese instrumento de derecho internacional, Única de estupefacientes, pero reservándose lo relativo al comercio de la hoja de coca, precisamente porque en Argentina y todavía existe, aunque en un estatus jurídico algo gris, la comercialización de hojas de coca, ¿no? Eh, Sabemos que en el noroeste argentino existe, no solo se usa, sino que existe todo un comercio de hoja de coca, principalmente proveniente de Bolivia, bueno, que perdura hasta nuestros días, y en aquel momento, en la década del 60, Argentina hizo una reserva, o sea, una reserva que significa que el Estado argentino dice: yo voy a firmar este tratado, pero no me voy a comprometer en este aspecto. En relación al uso y comercio de la hoja de coca, en principio, la Argentina no asumió ese compromiso de erradicar la planta y su comercio y limitar su comercio, etcétera, etcétera, sino que recién en el año 1979, ante el gobierno de facto, este, Argentina recién ahí asumió ese compromiso en los términos de la Convención. También hacia fines de la década del 60, y como consecuencia de esa Convención Única, se estableció una ley administrativa, que es la ley 17818, que es un reflejo de la Convención Única, es la legislación administrativa nacional, que es consecuencia de la Convención Única.
también en la década del 60 se dan modificaciones a nivel de la legislación civil, como dice ahí, en el ya anterior Código Civil se incorporó una modificación en el año 68, mediante la cual se permitía la internación compulsiva de las personas que entraran en la calificación de toxicómanos, tanto fueran peligrosos para sí o para terceros. Esto antes no estaba, había algunos tipos de intervención, pero no, esta modificación quedó más claro en el entonces artículo 482. También se realizaron modificaciones en el Código Penal. Habíamos señalado la primera legislación penal de la Argentina había sido por allá por la década del 20, dos reformas de 1924-1926, pero esa legislación se modificó recién en el año 68, mediante esa ley 17567, donde se agravaron un poco más las penas, en general a unos 6 años de prisión, y adoptando términos propios de la legislación internacional, como la adopción del término estupefacientes. Antes se hablaba de narcóticos alcaloides, algo de esto lo habíamos visto. También se adopta una forma de tipificar los delitos, esto de enumerar muchos verbos, que es una característica que tienen no solo nuestra legislación actual de estupefacientes penal, sino muchas legislaciones penales similares que adoptan ese modelo un poco repitiendo lo que exigen los tratados internacionales. Bueno, ahí hay una breve descripción que, como les decía, no solo se aumentaron las penas de 1 a 6 años de prisión, antes eran menos, sino que fue la única vez que el texto de la ley penal exceptuaba a la tenencia de drogas para consumo personal utilizando esta fórmula, que excedan las correspondientes a un uso personal. Fue la única vez que la legislación argentina, la letra de la legislación argentina, desde aquellas reformas de 1924-26, en su letra exceptuó expresamente, mediante alguna fórmula, aunque esta fórmula es un poco vaga, la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Ya vamos a ver que después están los fallos, sobre todo los fallos de la Corte Suprema, que de alguna forma dijeron que era inconstitucional las distintas normas o distintas normas que se sucedieron a lo largo de los años que criminalizaban la tenencia para consumo personal. Acá me estoy refiriendo a la letra de la ley misma, diciendo las tenencias que excedan las correspondientes a un uso personal no serán de esta legislación esta modificación del Código Penal del año 68 duró muy poco tiempo, fue dictada durante el gobierno de Onganía, cuando asumió el gobierno de Héctor Cámpora, y se derogaron una cantidad de normas de gobiernos de facto anteriores. Se derogó esta modificación también y se volvió a la redacción de 1910. También señalarles esto que habíamos mencionado en el encuentro anterior, eh, relativo a, ¿se acuerdan que les había comentado o les había anticipado, cuando habíamos mencionado esta idea de que muchas veces la legislación sobre estupefacientes o sobre drogas, como quieran llamarlo por ahora, en muchas ocasiones se había utilizado para actuar sobre determinadas poblaciones? Bueno, acá hay algunos ejemplos. Un poco en la década del 70 se instala lo que se conoce como Guerra contra las Drogas. En 1971, el entonces presidente de Estados Unidos de- declara su guerra contra las drogas, un eslogan que se repitió durante las décadas siguientes, diciendo esto: la adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos, y a partir de ahí justificando una determinada intervención mediante no solo la ley penal, sino también después, en años posteriores, dando una cierta geopolítica internacional, etcétera. Pero es en la década del 60, digamos, primero es en la década del 60 con la Convención Única, pero después en la década del 70, eso que había
empezado, si bien habíamos visto que empezó antes, pero luego de la Convención Única como instrumento base que permitía formar una legislación internacional en la década del 70, y sobre todo mediante este acento de guerra contra las drogas del principio de la década del 70, se empieza a intervenir o tener una suerte de diplomacia internacional respecto de este tema, que lo que produce es, entre otras cosas, un acento de los, la legislación penal. De hecho, un ejemplo de eso es el Acuerdo Sudamericano de Naciones, que fue un encuentro que se promovió en 1973, 2 años después de la declaración de guerra contra las drogas de Nixon, donde se pretendía precisamente unificar la legislación mediante dos protocolos, uno relativo a cuestiones penales y otro relativo a cuestiones administrativas, donde de alguna forma se proponían modelos de legislación a replicar. De hecho, acá hay una confesión de un asesor de Nixon de aquella época que claramente mostraba esto que les mencionaba de la utilización de las leyes de drogas como una forma de intervenir sobre determinados actores que les preocupaban y que en ese momento precisamente eran los movimientos juveniles o políticos, ¿no? Vinculados a organizaciones políticas, y vean lo que dicen. Nixon tenía dos enemigos, la izquierda y los negros. Pero si lográbamos que el público asociara a los hippies a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, hablando del contexto de Estados Unidos, podíamos golpearlos a ambos, arrestando a sus líderes, allanando sus casas y estigmatizándolos en los noticieros. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo? Claro que sí. Claramente, en esta confesión se deja en claro cómo las leyes en torno a estas sustancias, también a partir de la década de 70, de esta declaración de guerra contra las drogas, fueron utilizadas para poder intervenir sobre determinadas poblaciones. Hay mención, que es una criminóloga venezolana bastante conocida, del Olmo, donde precisamente en un artículo señala esto, que era un fenómeno común al continente, la asociación entre drogas y juventud, donde los medios de comunicación, a partir también por estas décadas, 60, 70, dice ella, fueron creando un estado creciente de temor en la opinión pública hacia los consumidores, especialmente de marihuana, y en consecuencia hacia la juventud, que era el sector percibido como amenaza, no solo por su composición demográfica, más del 50% en muchos países, sino por su anterior activismo político en los años 60. Entonces, de hecho en Argentina también se utilizó con ese sentido, y los ejemplos están que no solo en la década del 70 se creó una segunda ley administrativa, que ahora más adelante vamos a ver, la 19303, así como la 17818 fue un reflejo a nivel interno de lo que la Convención Única proponía como regulación administrativa. Esta ley 19303 fue el reflejo del convenio de sustancias psicotrópicas del 71. Entonces, tanto una ley como la otra no eran más que el reflejo del compromiso asumido en los dos primeros tratados sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas de Naciones Unidas que se firmaron en 1961 y en 1971. Siempre insisto, en lo que se refiere a legislación administrativa, no a legislación penal, aunque, como vamos a ver, entre ambos tipos de normas existe o debería existir alguna relación. Pero en el año 1974, o sea, un año después del Acuerdo Sudamericano de Naciones que mencionábamos, se dicta en Argentina la primera ley especial de estupefacientes, que fue la 20771, que fue ideada desde el Ministerio de Bienestar Social, que en ese momento estaba a cargo de López Rega, creador de la Alianza Anticomunista Argentina, y que también coincidía con la mirada de Estados Unidos de
las juventudes como amenaza, las juventudes asociadas a movimientos, entre comillas, subversivos, y cómo intervenir sobre estas sustancias era una forma de intervenir sobre las juventudes y esas organizaciones armadas. Cuando quienes han estudiado las organizaciones armadas de los 70 tenían una visión bastante encontrada con lo que era el consumo de drogas, en algunos casos no solo por verlos como un vicio burgués, sino bueno, porque tenían sistemas de disciplina bastante rígidos donde el consumo de drogas no estaba bien visto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pese a ello, o sea, la lógica, la argumentación, con la que se justificaron estas leyes especiales o esta idea, no tenía, eh, no era compatible con la realidad, pero bueno, el tener una norma de estas características les permitía poder actuar sobre la juventud, ¿no? Y otra particularidad, que esto de elaborar leyes especiales hace que eh, las leyes penales, las leyes especiales son, en general, uno tiene los delitos en el Código Penal, ¿no? Distintos artículos, etcétera, etcétera. Y hacia el final del Código Penal suele haber lo que se conocen como leyes especiales, que son delitos de determinadas cuestiones puntuales, pero que de alguna forma están fuera del cuerpo del Código Penal, y eso en alguna medida permite como generar una suerte de derecho penal especial o de excepción, y eso, a mi modo de ver, pero esto es una discusión por ahí más técnica, ha producido que a partir de estar fuera de los cuerpos de los códigos penales, en esas leyes especiales, los delitos de droga fueran incrementando sus escalas penales, sus penas en los diferentes delitos. De hecho, hasta la reforma de 1968, los delitos de tráfico de drogas tenían una pena de 1 a 6 años de prisión, y con esta ley especial de 1974 pasaron a tener una escala penal de 3 a 12 años de prisión. Vean cómo va aumentando. Y de hecho la actual, que es del año 1989, la 2377, y que ahora más adelante la vamos a ver, también volvió a subir la escala penal de 4 a 15 años de prisión. Bien. Así que, como ven, esto de legislar o tipificar delitos en leyes especiales produce que las escalas penales vayan en aumento. Y también ahí se sancionaba una tenencia que incluía el uso personal y se castigaba con 1 a 6 años de prisión, la posibilidad de derivar compulsivamente a las personas por estos delitos a medidas de seguridad, tratamientos, y también, bueno, por esa época se ratifica el convenio de sustancias psicotrópicas, pese a que inmediatamente luego de su firma se elaboró legislación administrativa. Algo similar pasa en algunos países de la región, como por ejemplo en Colombia, como verán, durante la década del 60 también se van 60 y 70 se van agravando las escalas penales vinculadas a estos delitos, y también en el 74 se crea el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, después hubo otros, pero vean que la pena para el tráfico era la misma que tenía en el 74, un decreto establece el primer Estatuto Nacional con una escala penal que era igual a la que tenía Argentina para los delitos de tráfico, de 3 a 12 años de prisión, y bueno, y sucesivamente se aprobaron los convenios internacionales. En Ecuador pasa algo parecido, leyes especiales en la década del 70, con agravamiento de penas y distintas reformas vinculadas a esta materia, cuando antes no era tan habitual. Y después en la década del 80 llegamos a el convenio de sustancias, lo que se conoce como la Convención de Viena, que tiene este nombre largo, Convenio contra el Tráfico Ilícito de Pacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de Viena del 88, que como les había dicho antes, acentúa los aspectos represivos de los dos primeros instrumentos, la Convención Única y el Convenio de Sustancias Psicotrópicas. Y como dice ahí, se reafirman los principios de los instrumentos anteriores, se acentúa la represión y la cooperación internacional,
se incluye a nivel administrativo el control de los precursores. Ya no se obligan los estados a controlar las sustancias, sino que se comprometen a controlar aquellas sustancias que sirven para la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿Entiende? O sea, como que amplían el control, en principio administrativo, aunque también va a terminar siendo penal en alguna medida, ya no a las drogas, entiéndase, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sino a aquellos químicos que se utilizan para elaborar estupefacientes. Eh, Se tipifican nuevos delitos, ahí aparecen delitos vinculados también a precursores, financiación del tráfico ilícito, legitimación de activos. Acá hay que decir que eh, en Argentina, poco consecuencia, poco no, consecuencia de esta convención del 88, eh, Argentina tipifica el delito de lavado de activos, la primera versión de la 23737 del 89, eh, invirtiendo la carga de la prueba y solamente limitado a los delitos con estupefacientes, los delitos que estaban contemplados en esa misma ley 23737. Digo esto porque hoy el delito de legitimación de activos o el lavado de dinero, como se lo quiera llamar, eh, existe para un montón de delitos, pero en nuestra legislación, primero, la legitimación de activos solo fue delito con relación a los delitos de drogas. Y recién a partir del año 2000, si la memoria no me falla, se amplió a otra serie de delitos. Digo esto porque en este ejemplo se advierte este carácter excepcional que tiene la legislación de drogas, donde precisamente vinculado a los delitos de drogas fue la legitimación de activos y recién después se amplió al resto de las. También en este instrumento se compromete o los estados asumen el compromiso de tipificar con reservas, una reserva que tiene, ¿se acuerdan que yo habíamos mencionado la reserva de Argentina con relación a la hoja de coca, diciendo yo no voy a comprometerme a esto? Bueno, esta misma Convención de Viena obliga, o mejor dicho, compromete a los estados a que tipifiquen la posesión, adquisición o el cultivo para consumo personal, pero el mismo texto de la convención dice siempre y cuando no viole los principios y el derecho interno del propio Estado. Esa es la reserva que tiene y que de alguna forma le puede permitir al Estado decir, no, esto va en contra de mis principios constitucionales y mis principios del derecho, etcétera, etcétera. También se proponen medidas sustitutivas para las personas usuarias, y también se incluyen, y acá también hay otra característica de excepcionalidad, y que también primero estuvo en la legislación, en nuestra legislación nacional de drogas, y después se amplió a otros delitos graves. Todos estas formas de investigación, como los arrepentidos, el delator judicial, invertir la carga de la prueba, o las entregas vigiladas, o el hecho de decomisar los bienes producto del delito, que en parte ya estaba en otra legislación, pero estas formas de investigar mediante policías encubiertos, o estos de que las mismas personas que cometen delitos puedan confesar sus delitos y a partir de eso obtener algún beneficio en su favor, etcétera, o esto de dejar que la droga siga, pero mediante un seguimiento como para desbaratar toda la operación, ¿no? Pensemos en un tráfico internacional, que es donde más se usan este tipo de herramientas, dejarla pasar para no solo identificar a los que exportan, sino también a los que importan en el lugar de. Em, También en este instrumento se establecen formas de cooperación, como las normas vinculadas a la extradición y cooperación internacional entre los estados. Y una particularidad que tiene este tratado es que, si bien se insiste en la erradicación de cultivos, ¿se acuerdan esas disposiciones que tenía la Convención Única de en un determinado periodo de tiempo eliminar las plantas? Por primera vez se incluye en el texto, esto fue
un triunfo de la diplomacia latinoamericana, se logra incluir en el texto que esa erradicación de cultivos debía respetar los derechos fundamentales y los usos tradicionales lícitos, sobre todo pensando en la hoja de coca, ¿no? Eh, que quedó ahí y que algunos, por ejemplo, hace algunos años atrás, en un fallo en Argentina relativo a la hoja de coca, se invocó esto como para un poco entender que el comercio o el tráfico de hoja de coca no era delito, una cuestión que no deja de estar discutida a nivel interno, pero bueno, se invocó, entre otros argumentos, este pasaje de esta Convención de Viena, un poco para armonizar las normas que lo prohíben. Y este texto tuvo una entrada en vigencia muy rápida. Y volviendo y haciendo este paralelo con la legislación nacional, llegamos a la ley penal actual, que es la 23737 del año 89, donde, como ven ahí, se agravan, como les decía, las escalas penales de, de los delitos de tráfico, y aquella tenencia simple que incluía la tenencia para consumo personal, o mejor dicho, aquella tenencia que incluía incluso la tenencia para consumo personal, que tenía la ley anterior de 1974, con una pena de unos 6 años de prisión, terminó convertida en dos delitos. Entonces, hoy tenemos, ya lo vamos a ya ver sobre esto, una tenencia simple con 1 a 6 años de prisión, que era la escala penal que tenía la tenencia en la legislación anterior, y una tenencia para consumo personal que mediante esta ley se discrimina con menos pena, 1 mes a 2 años de prisión, pero esta tenencia para consumo personal, en la propia ley se establece que si la persona es principiante o experimentador, se puede eh, derivar el proceso penal hacia una medida de seguridad curativa o educativa, según sea principiante o experimentador, que una vez cumplido con el curso, en el caso de la medida educativa, o el tratamiento, por decirlo de alguna forma, en la medida de seguridad curativa, se cierra el proceso, algo que, si bien hoy por hoy no tiene mucha aplicación, al principio, en la década del 90, hubo muchas derivaciones a tratamiento o hacia estos eh, cursos o medidas educativas de personas usuarias de droga. También por esos años en Argentina se crea la CEDRONAR, un organismo dependiente de la Presidencia de la Nación, encargado del diseño de políticas tanto sobre la oferta como sobre la demanda. La CEDRONAR hoy continúa, pero todo lo relativo a la represión, desde el año 2010 pasó a estar en la órbita del creado en ese año Ministerio de Seguridad, y aún continúa en esa cartera, y todo lo que tiene que ver con relación a prevención y tratamiento continúa en lo que se sigue denominando CEDRONAR, pero con competencias más reducidas, limitadas a la prevención el tratamiento, ¿no? También años después se ratifica la Convención de Viena, y algo similar pasa en Colombia y en Ecuador. En el 80 está el 30, que es otro Estatuto Nacional de Estupefacientes en Colombia, también con similares características a nuestra legislación nacional de fines de los 80, y ahí también criminalizando la posesión para consumo, aunque en Colombia en el año 94 hay una famosa sentencia, esa que está mencionada ahí, la 6221, que cumplió años hace poco, y que precisamente 30 años, y precisamente lo que hace es lo que sería el equivalente en nuestro sistema a una declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Digamos, declara inválida la norma. Es distinto a nuestro sistema, pero lo que hace es decir, esa norma no es válida. Y se siguen sucediendo, no deja de haber criminalización de personas usuarias, pero con esta sentencia se
ha permitido que las interpretaciones de los tribunales, en muchos casos, limitaran sobre todo el accionar de las policías, que es algo que vamos a ver que ocurre tanto en Colombia como en años sucesivos también se fueron realizando distintas modificaciones y sobre todo agravando las penas. Esta es una particularidad que se presenta hasta décadas recientes, o hasta años recientes. Ecuador también tiene un fenómeno similar. Ecuador durante la década del 80 tuvo una de las leyes más duras de toda la región, esta que se menciona ahí, la ley 108, con penas muy altas, con mínimos muy altos, donde también se sancionaba el consumo, pero durante el gobierno de Rafael Correa, primero con una reforma constitucional que definía las adicciones como un problema de salud pública, después también con un gran indulto que se hizo para actores menores del tráfico y con el establecimiento de umbrales eh, por debajo de los cuales las posesiones de los usuarios no resultaban criminalizables, no resultaban delitos, 10 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, etcétera, y mediante otras reformas integrales se intentaron morigerar las penas. Pero esos procesos todavía los tienen varias idas y vueltas, tienen avances y retrocesos, bueno, y es un poco la historia que hay que seguir. Pasemos ahora a los órganos de Naciones Unidas creados por estos instrumentos de derecho internacional. Confieso que debería dejarles algún textito como para graficar. Hay uno que tengo particularmente, que es el que está citado acá, de estos dos autores, Martin Yelsma y Amir Armenta, que un poco describen los tratados y sus órganos de forma muy, muy, muy esquemática, muy accesible. Este, y bueno, como les decía, los dos grandes órganos de Naciones Unidas vinculados a este tema de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas eh, son la Comisión de Estupefacientes por un lado y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. En el caso de la Comisión de Estupefacientes, como dice ahí hay una breve definición, un foro multilateral del Consejo Económico y Social, del ECOSOC, este, eh, compuesta por los estados, bien, ahí dice 53 integrantes que van cambiando, y son los encargados de legislar, elaborar políticas, asistir al ECOSOC en la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas, que eran los que venimos viendo. La Junta Internacional de Estupefacientes es un órgano un poco más especializado, como dice ahí, de fiscalización, o sea, es el órgano encargado de velar porque se apliquen estos tratados por parte de los estados. Como dice ahí, es independiente y cuasi judicial, y establecido por en 1968, que era una de las preguntas que me hacían el otro día. Eh, si bien se estableció en la Convención Única, eh, digamos, ahí se menciona fundiendo dos órganos anteriores que tenían esa progresión de tratados que habíamos visto en la primera mitad del siglo XX. A partir del año 68 se ve que empieza a tener operatividad, que es una pregunta que me dio la clase pasada. Y la JIFE tiene, en algunas, digamos, suele ser como el órgano de Naciones Unidas que más se resiste a los cambios en esta materia, eh, y la Comisión de Estupefacientes se reúne todos los marzos del año, y algunos días antes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes emite sus informes anuales, ¿no? Y en general suele hacerlo para señalar los incumplimientos de los estados, como en este rol de velar por su cumplimiento, pero algunos dicen que muchas de las puntualizaciones que realizan exceden las atribuciones incluso de los propios tratados de drogas. Acá hay algunos ejemplos de los años relativamente recientes. Uno de ellos fue en el año 2009, donde este, eh,
digamos, se señalaba con preocupación el movimiento creciente en favor de la despenalización de la posesión de drogas, en particular del cannabis. También se señalaba la, y en ese sentido se señalaba el fallo Arriola del año 2009. Siempre el informe de 2009 sale a principios del año siguiente, y en ese sentido, en la primera puntualización, se señalaba el fallo Arriola, que fue el fallo de la Corte Suprema de 2009, que declaró la inconstitucionalidad del actual artículo 14, segundo párrafo de la ley 23737, que criminaliza la tenencia para consumo personal, señalando la JIFE respecto del fallo Arriola, que señala con preocupación que estos actos jurídicos sean malinterpretados, cuando, como vimos, la misma convención de Viena de 1988, que compromete a los estados a tipificar como delito la tenencia, el cultivo para consumo personal, establece en el mismo texto de la convención una reserva que precisamente eh, pueden no tipificar o no terminar de concretar ese compromiso a los estados si entienden que va en contra de su propio derecho interno. Y precisamente en nuestro orden normativo, nuestro organización judicial, la máxima autoridad para hacer esa interpretación es precisamente la Corte Suprema. Entonces, en todo caso, no es más que el ejercicio soberano de uno de los poderes del Estado argentino de interpretar si esa norma, la de que reprime la tenencia para consumo personal, va en contra de la Constitución. Es algo que la misma Convención de Viena establece como una reserva si existe esa contradicción. Por otro lado, también mencionaba por esos años lo que la reforma constitucional que avanzaba en Bolivia, donde se reconoce a la hoja de coca como un elemento que forma parte del, del- del Estado boliviano, ¿bien? Como que forma parte de su constitución. De hecho, Bolivia tuvo que salir de la Convención Única y volver a entrar con una reserva respecto de la hoja de coca, diciendo yo respecto de la hoja de coca no voy a asumir los compromisos que acá se establecen mediante un proceso que fue algo engorroso, pero que se terminó de concretar. También en 2016, sobre todo frente a las críticas que existían sobre las consecuencias de la aplicación de las leyes penales sobre los actores menores del tráfico, que en muchos casos eran personas en situación de vulnerabilidad, eh, donde había una sobrerepresentación de mujeres. La JIFE, un poco para hacerse cargo de este fenómeno, señaló la importancia de incorporar adecuadamente la perspectiva de género en los programas de políticas de drogas, este, como dice ahí, alienta a tomar en consideración las necesidades y circunstancias específicas de mujeres detenidas, como les decía, un fenómeno me parece muy vinculado a la aplicación de estas leyes por delitos relacionados con drogas, y cita unas reglas internacionales sobre el encarcelamiento de mujeres, de las personas en prisión, y sobre medidas alternativas a la pena. Eh, en años más recientes, también en el 2018, pone el acento o pone la lupa sobre el avance de las regulaciones en torno al cannabis. Vean lo que dice: el uso de cannabinoides con fines médicos está permitido con arreglo a los tratados de fiscalización internacional de drogas, un poco en sintonía con lo que les planteaba antes, en el preámbulo de la Convención Única, que primero se establece la necesidad de estas sustancias. Por eso la JIFE dice, bueno, en realidad los cannabinoides, ¿no?, que son los principios psicoactivos del cannabis, no están prohibidos, o mejor dicho, están permitidos. Quiere decir, siempre y cuando con fines médicos y científicos, que son los fines esos fines para los cuales el preámbulo de la Convención Única dice, para esto tienen que estar accesibles. Este, eh, y, y bueno, únicamente si los estados cumplen con los requisitos de los tratados que se han conseguido para evitar la desviación,
no hay problema, se pueden utilizar los derivados del cannabis. Hay toda una reafirmación de, de que pese a los tratados, el cannabis nunca estuvo prohibido con esos fines. Bien. Y bueno, después señalan la preocupación, sobre todo por los desvíos o por la desnaturalización que pueda tener este avance de, como dice ahí, programas de uso medicinal que pueden tener consecuencias adversas para la salud, como dice ahí, puede llevar al aumento del consumo de cannabis con fines médicos en adultos, contribuir a la legalización del consumo de cannabis, que es su preocupación última siempre para la JIFE. Eh, por supuesto, no hay ningún reconocimiento de los usos que no sean médicos y científicos, cualquier otro uso vaya más allá del fin médico y científico. Ellos todo el tiempo afirman que tiene que estar prohibido y que eso viola los tratados, ¿no? Siempre con esta retórica. eh, y advierten esto, los gobiernos que han creado sistemas de acceso al uso de cannabis con fines médicos deben velar porque en la práctica esos programas no se utilicen para legalizar el cannabis con fines no médicos. Esta es su gran preocupación, ¿no? Que se utilicen como una forma de ampliar más allá de lo médico, que como vamos a ver ahora, no tiene límites tan precisos. Los gobiernos deberían limitar las indicaciones de uso médico a aquellos casos respecto de los cuales se tiene prueba de eficacia, restringir el uso únicamente a cannabinoides medicinales y vigilar la prescripción y el uso de cannabinoides para reducir al mínimo su desviación a uso indebido. Seguramente muchos compañeros docentes de esta diplomatura pueden hablar mejor que yo de esto que señala la JIFE como cannabinoides medicinales, como si hubiera unos que lo son y otros no, y bueno, seguramente compañeros docentes podrán hablar de cómo esos cannabinoides tienen múltiples usos, y no hay tal cosa de cannabinoides medicinales y cannabinoides que no son medicinales como propone en este informe. También hace poco, el año pasado, este, digamos, vuelven a cuestionar los modelos de regulación del cannabis en el mundo. Claro, el cannabis de alguna forma, con su reconocimiento, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la clase pasada? El cannabis, tal como fue, y quizás ahora volvamos sobre esto en la próxima presentación, eh, tal como fue concebido en la Convención Única, era una sustancia que supuestamente no tenía propiedades medicinales y era muy dañina. Y con la reclasificación que sufrió en el 2020, eso claramente se desmitificó, o por lo menos en esos términos. No dejó de ser una sustancia según la actual clasificación, que puede generar riesgos, pero se le reconoce mayores usos medicinales y no tantos riesgos en esta reclasificación. Pero bueno, claramente, digamos, la JIFE de alguna forma, que es un órgano más bien conservador, en estos informes suele como marcar la cancha y marcar los límites de lo permitido según los tratados y de aquello que iría más allá de los tratados. Pero bueno, esto forma parte de la misma discusión sobre qué tan eficaces son los tratados hoy, unos tratados que como vemos están concebidos hace más de 50 años, este, casi 60, o sea, hace 60 años o 50 años, y que hoy por hoy quizás necesiten una revisión. Claramente el cannabis, con todos sus modelos de regulación, fue siendo punta en cuanto a cuestionar estos principios de los tratados de fiscalización internacional. Pero bueno, la JIFE hasta la actualidad suele emitir este tipo de evaluaciones diciendo, dado que los modelos de legalización descritos permiten expresamente el consumo de cannabis con fines no médicos, todos son incompatibles con las obligaciones jurídicas que incumben a los estados en estos tratados. En resumen, partiendo del relativamente breve periodo de aplicación, puede observarse que hasta la fecha la legalización no ha logrado superar con éxito los problemas más acuciantes, como el aumento de la tasa de consumo, la criminalización de las personas que consumen drogas, el crecimiento del mercado ilícito y la expansión de la delincuencia organizada. Como si no hace ninguna crítica a que precisamente la prohibición que establecen estos tratados
fue la que creó muchas de estas puntualizaciones. De hecho, la criminalización de las personas usuarias es una consecuencia precisamente de este modelo, y los modelos de regulación, al menos en la medida que hacen retroceder a la ley penal sobre personas usuarias, sea con fines medicinales o alguna otra que pueda estar ahí en una zona gris, de hecho lo que producen es que esa criminalización al menos tenga un paraguas administrativo. Pero bueno, la JIFE no hace ninguna autocrítica sobre su propia política de fiscalización de drogas, y en el poco tiempo, como ellos mismos reconocen, que tienen los modelos de regulación, ya concluyen que no han sido eficaces para evitar todos los males que esta forma, esta política internacional modelada a partir de los tratados que estamos viendo, ¿no? Otro de los órganos que habíamos visto que también tenía un rol importante es la Organización Mundial de la Salud, que se acuerdan que se había metido en este subsistema por allá eh, por, por alguno de los tratados que habíamos visto. eh, eh, se había incorporado, si no me acuerdo mal, por la década del 50, y que tiene un rol importante en el análisis de las sustancias. Habíamos mencionado la reclasificación del 2020 de cannabis, y ahí está un poco su función, ¿no? Cuáles son, evaluar con una orientación de salud pública, las pruebas disponibles, propiedades medicinales de las sustancias, evaluar los argumentos para un mayor o menor control de ellas, equilibrar la necesidad médica, teniendo en cuenta las consecuencias adversas, los usos no autorizados, etcétera, etcétera, formular recomendaciones. Eh, y acá llegamos, que quizá volvamos sobre esto, a la reclasificación del 2020, donde fue un proceso que se inició antes, como dice ahí, entre 2018 y 2019. Eh, la OMS tiene un comité de expertos que se encargan de hacer todo eso que se veía en la diapositiva anterior en torno a estas sustancias, eh, y se formulan varias propuestas. En negrita está la que terminó siendo votada por la Comisión de Estupefacientes, por los miembros de la Comisión de Estupefacientes. Como dice ahí, en diciembre de 2020 se aprobó un cambio de modificación que, como les decía antes, lo que representa es un reconocimiento, un mayor reconocimiento de la utilidad medicinal del cannabis, y al mismo tiempo un menor riesgo, o en ese balance de beneficios-riesgos, reclasificarla como eh, en otro lugar, como una sustancia no tan peligrosa, ¿no? Porque eh, originalmente estaba en la lista 4, que era donde están agrupadas las sustancias que se supone son más riesgosas y tienen menos utilidades médicas, y se la cambia a la lista 1, que si bien es una lista perspectiva, no lo es tanto como la de la lista 4, ¿no? Eso fue, pero también la Organización Mundial de la Salud hizo otras sugerencias que están ahí, como retirar a los cannabinoides del convenio de psicotrópicos, unificarlos en la convención única. Es una a la que vamos a volver, eh, pero adelanto ya que, como yo les había dicho, eh, en la Convención Única de Estupefacientes hay derivados de plantas. Se define a la cannabis en la Convención Única de Estupefacientes como las sumidades floridas de la planta de cannabis, etcétera, básicamente para entendernos mal y pronto, a los cogollos, a esas flores que tiene la planta de cannabis, ¿no? Entonces, en la Convención Única de Estupefacientes, el, la, la cannabis o el cannabis está como especie vegetal, esa, como ese derivado vegetal en su conjunto. Y en el convenio de sustancias psicotrópicas está como molécula tetrahidrocannabinol. ¿Bien? Entonces,
hay como una suerte de contradicción entre los dos tratados, porque, por un lado, en la Convención Única de Estupefacientes está la fiscalización de la variedad vegetal, y en el convenio de sustancias psicotrópicas, también con un nivel de control alto, aparece su principal o más conocido o más estudiado principio activo, que es el tetrahidrocannabinol, que es la molécula más conocida, la que se asocia al efecto más conocido del cannabis, pero que no es el único cannabinoide que está dentro de la variedad vegetal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los cannabinoides que están en la variedad vegetal, pero que no están alcanzados por el convenio de sustancias psicotrópicas, como el tetrahidrocannabinol, como el THC? ¿Qué pasa con el CBD, con el CBG, con los otros cannabinoides? ¿Bien? Esos otros cannabinoides están fuera de este sistema de fiscalización internacional. Pero como la variedad vegetal sigue estando sujeta al sistema de fiscalización internacional, ahí se producen unos interrogantes y unas zonas grises que, bueno, sobre las que me gustaría y seguramente podemos volver, y que justo estaba preparando para la próxima presentación, eh, tienen problemas similares a lo que pasa con determinados principios activos cuyas variedades vegetales no están alcanzadas por todo este sistema de fiscalización, como pasa con la mescalina y la variedad vegetal, los cactus de las que se extraen, o la psilocibina y los hongos de los que se extraen. O sea, están los principios activos como tales, pero no están alcanzadas las variedades vegetales. Entonces, ahí se producen algunos problemas sobre qué pasa si yo tengo la variedad vegetal que contiene la sustancia, pero en realidad estoy teniendo una variedad vegetal que por sí misma no está alcanzada, por ejemplo, por la ley penal. Sobre esto vamos a volver y pretendo que también problematizar este punto porque es una de las cuestiones interesantes para pensar en función de esta utilización de todo este grupo de sustancias que están empezando a estudiarse, como hace varios años ya está pasando con el cannabis, y que tiene un estatus jurídico o problemas jurídicos similares a los que por los que ya ha pasado o está pasando el cannabis en este proceso o en estos procesos de regulación que se están generando en el mundo. Y un poco ese punto de unificar los cannabinoides en un solo convenio era una recomendación que hacía la propia Organización Mundial de la Salud por la contradicción propia que existe entre los tratados de fiscalización, entre el convenio entre la Convención Única de Estupefacientes, que regula a la especie vegetal y que repite de alguna manera una fiscalización sobre uno de los componentes de esa especie vegetal, pero no alcanza al resto, que por ahí en aquel momento, en el momento que se dictaron las convenciones, ni siquiera se conocían o se habían logrado establecer incluso. Pero bueno, volveremos sobre esto en clase. También decía por ejemplo, no incluir al CBD y al tetrahidrocannabinol hasta un determinado porcentaje, que es lo que ya dice este, la, la Convención Única de Estupefacientes en relación al cáñamo, o sea, a la planta de cannabis, no con finalidades psicoactivas, sino para otros usos. Saben, y seguramente otros docentes de esta diplomatura pueden hablar mejor que yo al respecto, de la utilización que tiene el cannabis más allá de sus efectos psicoactivos, por la fibra, por la semilla, por distintas elementos que tienen y que se usan para otras cuestiones que no sea el psicoactivo, mismo el aceite de las semillas, etcétera. Hay muchas, eh, eh, hacer papel, digamos, tiene muchas utilidades, seguramente habrá gente más especializada que yo para hablar de esto, pero bueno, a nivel de fiscalización internacional, también se sugería no fiscalizar al CBD, al cannabidiol, que no estaba, que nunca estuvo, pero bueno, seguir con esa lógica, y también retirar de la lista 1 extractos, tinturas y preparados farmacéuticos, todas medidas como para este,
morigerar los controles originales de la Convención Única sobre el cannabis. Bueno, de todos esos solamente prosperó el de cambiar de listado, del más riguroso, a uno con un nivel un poco menor de rigurosidad. Y bueno, después acá esto lo podemos omitir, pero también complementándose con los tratados de fiscalización existen lo que se conoce como normas blandas, que son acuerdos o planes que se van estableciendo entre los estados periódicamente para revisar cómo avanza este sistema de fiscalización internacional modelado a través de a través de los tratados. Ahí hay algunos ejemplos, hubo una reunión muy importante en 2016 y, y bueno, y ahí en esa última reunión, las UNGA son sesiones especiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por las por las siglas en inglés, este, y, y, y bueno, la última grande fue ilustrativa de las tensiones que existen respecto a este sistema internacional de fiscalización de drogas, porque por un lado se reafirmaba esta idea muy propia de los tratados de lograr un mundo, como dice ahí, una sociedad libre del uso indebido de drogas, que es como el último fin a alcanzar mediante estos sistemas de fiscalización, este, pero al mismo tiempo preocupados por estos sistemas de regulación del cannabis y con algunos aspectos positivos como reafirmar el principio que, como vimos, ya estaba desde el origen o desde la Convención Única de Estupefacientes, de asegurar el acceso a los medicamentos, porque esta prohibición de los tratados incluso había obturado el acceso de medicamentos con fines lícitos. Digamos, la prohibición avanzaba tanto que a veces incluso impedía que el acceso a estas sustancias, con los fines de la propia convención, médicos, llegara a donde debía llegar. Por otro lado, empieza a haber como un reconocimiento de los programas de reducción de daños, aunque no en esos términos. El término reducción de daños fue un término muy resistido. De hecho, en la última reunión de la Comisión de Estupefacientes, en marzo de este año 2024, este, se dio una particularidad que abre un interrogante sobre si no estaría empezando a modificarse cómo se piensa a nivel internacional estas políticas de drogas modeladas a partir de estos instrumentos de derecho internacional, porque en general en las reuniones de la Comisión de Estupefacientes, las resoluciones que se emitían sobre distintos tópicos vinculados a estas sustancias se realizaban por consenso. Bien, digamos, todos los estados participantes y obviamente operando con la diplomacia, los más poderosos y los menos, llegaban siempre a textos consensuados. Bien, lo cual era una crítica por parte de algunos autores porque eso impedía que se modificaran aspectos del sistema. Bueno, este año, a partir del problema del fentanilo y un poco con Estados Unidos cambiando su posición dentro del sistema de Naciones Unidas, hay varios artículos que si quieren les puedo compartir al respecto, que han salido en distintos medios, un poco a partir del rol de cambio de Estados Unidos, se firmó una resolución hablando de reducción de daños y reconociendo su efectividad, sobre todo para el fenómeno del consumo de fentanilo en el hemisferio norte, principalmente. Y a diferencia de ocasiones anteriores, donde los textos se hacían por consenso, en este caso se recurrió a una votación donde la mayoría decidió, frente al tema del fentanilo, reconocer la utilidad eh, de la reducción de daños. Y bueno, también este tema de eh, tener unos enfoques un poco más basados en la realidad y en la evidencia o en la necesidad de otros enfoques que no sean los propios del prohibicionismo, que es decir, las drogas hacen mal, no las consumas. Hay personas que siguen siguen consumiendo sustancias más allá de ese mensaje, y aún así
pese a que los estados puedan no estar de acuerdo con ese consumo de drogas, tienen la obligación de desarrollar políticas sanitarias o sociales frente a la problemática de los consumos, sobre todo cuando esos consumos se cruzan con situaciones de vulnerabilidad, y el enfoque de reducción de daños, sobre el que seguramente volveremos más adelante, que implica un enfoque mucho más realista, donde no se, para decirlo mal y pronto, no se busca como objetivo principal la abstinencia, que es un poco no se busca como objetivo principal un mundo libre de drogas, sino qué estrategias convendría utilizar para intervenir sobre los problemas de esas personas, que pese al mensaje de no lo hagas porque esto te hace mal, que es lo que pretende este sistema de fiscalización, siguen consumiendo drogas y no por eso no deben ser destinatarias de políticas públicas que eviten los riesgos que esos consumos les puedan producir, y quizás en un proceso de interacción con esas personas usuarias, en algún momento esas mismas personas usuarias deseen dejar de consumir esas sustancias si entienden que ese consumo les está haciendo más daño que otra cosa. Entonces, bueno, es un enfoque sobre el que seguramente vamos a volver. Y también en ese encuentro de Naciones Unidas, esa sesión especial de Naciones Unidas de 2016, también se empezó a mostrar la preocupación por la desproporcionalidad que tienen las penas eh, vinculadas a estos delitos. En nuestro contexto no tenemos el fenómeno de pena de muerte, pero hay muchos países de Asia donde se celebra, digamos, el día del 26 de julio, que es el día de lucha contra contra las drogas, qué sé yo, que pique pan, de Naciones Unidas. Muchos países asiáticos celebran el día realizando alguna ejecución sobre algún traficante, que en muchos casos puede ser una persona o en situación de vulnerabilidad o engañada, o que, bueno, realizó algún tipo de tráfico, incluso menor, por alguna necesidad, y que en algunos países tiene pena de muerte, ¿no? No tanto en la realidad de nuestro contexto, pero en algunos países, sobre todo de Asia, este fenómeno es bastante acuciante. Lo que sí tenemos en nuestro contexto y en muchos países occidentales tiene que ver con la desproporcionalidad de penas, sobre todo para actores en situaciones de vulnerabilidad, que en general son captados por organizaciones de tráfico para realizar los roles menores de, dentro del tráfico de sustancias. Eh, pero bueno, como para terminar con esta diapositiva, déjenme chequear si eh, hay alguien ahí. Bien, hasta acá supuestamente la primera clase, que se extendió casi dos. Ahora la idea sería, pero bueno, voy a empezar y en todo caso podemos seguir más adelante. El segundo encuentro que yo les quería proponer, ya vimos la legislación internacional. Ahora pasemos a ver en Argentina cómo eso tuvo reflejo en la legislación interna del país. Primero, sobre normas administrativas, y segundo, o en segundo término, sobre legislación penal, que van a ser este encuentro y el encuentro de la clase que viene, y ver algunas cuestiones. Por un lado, señalar estos, en principio, tres niveles que existirían. El primero, los tratados internacionales, que es lo que vimos, lo que estuvimos. Esperen porque no estoy compartiendo. Como les decía, vimos lo internacional, pasemos a lo nacional. En principio, como les decía, hay que reconocer estos tres niveles de normas
en principio, se puede complejizar algo más, ahora lo vamos a hacer, pero vimos en la presentación anterior la legislación internacional. Y habíamos dicho que esa legislación internacional eh, eran compromisos que asumían los estados para replicar ese modelo que se propone en los tratados en sus legislaciones internas. Y como habíamos señalado, los dos primeros tratados, en principio, lo que hacen es comprometer a los estados a desarrollar legislación administrativa en primer término y recién después legislación penal. Aunque, como propongo ahí, me pregunto si no existe un orden invertido, por esto que ya comentamos en la clase anterior, en el encuentro anterior, de cómo solemos, cuando hablamos de estas sustancias, cuando hablamos de drogas para hablar mal y pronto, como estupefacientes o sustancias psicotrópicas, norme más apropiado a los tratados, solemos tender a pensar siempre primero en una cuestión penal, olvidándonos de estas otras cuestiones que cuando uno ve la historia de los tratados y de la legislación que es consecuencia de ellos, vemos que lo penal no aparece a la vanguardia, sino en forma subsidiaria. Y lo que primero aparece es la necesidad de una regulación administrativa restrictiva, restringiendo el uso de estas sustancias a fines médicos y científicos e intentando que no se desvíen hacia otros fines, pero en principio los compromisos son en el derecho administrativo. A estos tres niveles de tratados internacionales, legislación administrativa y legislación penal, y con este orden invertido, este, habría que agregar en nuestro orden nacional, y era una pregunta que se había formulado en el encuentro de la clase pasada, ¿no? ¿Cuál, ¿Dónde se ubican? Alguien preguntó a la clase pasada, ¿dónde se ubican los tratados internacionales en la jerarquía normativa del Estado argentino? Y bueno, estos tratados, si bien están por encima de las leyes que dicta el Congreso, están por debajo de la Constitución y de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos que la integran, y donde, por ejemplo, está reconocido en alguno de ellos de forma muy amplia el derecho a la salud. Menciono esto porque precisamente debo haberlo dicho el encuentro anterior, cuando surgió todo el tema de cannabis con fines medicinales y cómo empieza a surgir en estos últimos años la experimentación, la investigación con otras sustancias que tienen problemas jurídicos similares dentro de este sistema de fiscalización internacional a los que tiene el cannabis, este, ese sistema de prohibición muchas veces choca con el reconocimiento del derecho a la salud de las personas que demandan esas sustancias con fines medicinales, por ejemplo, ¿no? O terapéuticos, ahí hay toda una discusión de qué se entiende por tal cosa, pero bueno, acá también hay un choque entre la prohibición y la necesidad de algunas personas de acceder a esas sustancias, algunas que como consecuencia de este sistema de fiscalización internacional tienen un grado de prohibición quizás más alto que el que deberían. El ejemplo más claro fue lo que pasó con el cannabis. También incluso, y ahí se mencionan, también juegan normas sobre discapacidad, sobre derechos de los pacientes, a nivel inferior, pero también mostrar que también hay otras normas inferiores, incluso inferiores a los tratados, pero que también hacen juego con el derecho a la salud, para poner un ejemplo, de los tratados o de los tratados que conforman la Constitución en el sistema normativo argentino. Pienso también en otros países donde pueblos originarios, bueno, el sistema argentino también está reconocido esto, pero bueno, donde hay otros recorridos con relación a la utilización de sustancias por parte de poblaciones originarias, también ahí hay un reconocimiento, incluso lo vimos que la Convención de Viena reconoce los usos ancestrales de estas sustancias, también ahí hay otro derecho que colisiona entre la prohibición y, bueno, el derecho de esos
esos pueblos a su propia identidad, ¿no? A sus propios usos. Bueno, algo de esto ya lo vimos en, el, en la diapositiva anterior, ¿no? Un punteo, la Convención Única, 61, con una reforma en el año 72, el Convenio de Sustancias Psicotrópicas en el 71 y la Convención de Viena del 88. Ahí están punteadas un poco las normas que aprobaron a nivel en la normativa argentina, eh, la, la- la ratificación, la firma de estos tratados. El preámbulo, sobre el que no me voy a detener porque ya lo vimos, pero simplemente recordar nuestra tensión entre derecho al acceso a estas sustancias con fines científicos, prohibición de todo desvío que no sea con esos fines médicos y científicos. Y acá un poco está descrito, si alguien tiene dudas sobre esto, que es algo complejo, lo podemos volver a tratar en encuentros próximos. Lamento, no sé si porque no se pudieron o hubo algún inconveniente que no estén presentes, porque esto es algo como para preguntar y tener claro, porque es un poco complejo, es los famosos sistemas de listado, que tanto están en la Convención Única como en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, ¿no? La Convención Única de Estupefacientes y en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas. En ambas convenciones hay un sistema de listado que tiene 4 listas, aunque esas listas tienen una sistemática distinta, ¿no? Pero estas listas suelen en muchos casos replicarlas los estados para establecer distintos niveles de control administrativos y en algunos casos penales, dependiendo del sistema de cada estado, para clasificar las sustancias en mayores niveles de control o menores niveles de control, ¿no? Lo cual implica también una mayor o menor accesibilidad, mayor o menor utilidad médica, etcétera, etcétera. En el caso del listado de los estupefacientes, recordemos, estupefacientes derivados de 3 plantas: amapola, de la que deriva el opio y todos sus derivados; la planta de coca, de la que deriva trae la cocaína; y la planta de cannabis, principal principio activo el THC, pero también con otros, que no están esos otros cannabinoides sujetos a fiscalización, como decíamos antes en este encuentro. Ese listado de los estupefacientes se suele conocer como lista amarilla a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas. Si ustedes ponen lista amarilla en Google, van a encontrar qué sustancias están en cada uno de esos listados. Los estados, es como a nivel internacional, el sistema de Naciones Unidas sugiere que determinadas sustancias tengan esos niveles de control, pero en general, y esto lo dicen los propios tratados, los estados pueden tener controles más rigurosos de los que se proponen en Naciones Unidas. Pero bueno, en Naciones Unidas están la lista respecto de los estupefacientes, ¿no? La lista 1 y 2. En la lista 1 están aquellas sustancias que se reconoce algún tipo de propiedad médica, pero se entiende que no tienen tantas propiedades médicas como las que sí tienen la de la lista 2. Bien, por ejemplo, en la lista 2 está la codeína, derivado del opio muy utilizado en, en medicina. Bien, y en las sucesivas listas, en la lista 1 y 2 están agrupados todos los estupefacientes. Los que tienen más utilidad médica en la lista 2, los que tienen menos utilidad médica en la lista 1. Bien, pero después todos los eh, estupefacientes de la lista 1 y 2 se repiten en la lista 3 para algunos preparados de las sustancias de las primeras 2 listas en pequeñas cantidades. De hecho, ahí, por ejemplo, aparece la cocaína, que está en la lista 1 y se vuelve a repetir en determinados porcentajes ínfimos en la lista 3. De hecho, esa lista 3, la utilización de determinadas sustancias en cantidades muy pequeñas, en porcentajes muy pequeños, es lo que autoriza un fenómeno que se puede advertir sobre todo en Europa. Por ejemplo, en Europa hay licor de cocaína, o en algunos, yo hace un par de años atrás estuve en Viena y en Praga, uno puede conseguir cannabis
con índices muy bajos de THC, con mucho CBD, pero con índices muy bajos de THC, que precisamente lo que hacen es jugar, o licores, como le digo, licores de cocaína, que tienen un porcentaje ínfimo, y que precisamente a partir de estas regulaciones de permitir en determinadas cantidades ínfimas, es que se permiten o que se abre una ventana para que se den estos fenómenos que les comentaba que sobre todo se ven en Europa. Y después, o sea, en la lista 3 se repiten los de la lista 1 y 2 en determinadas cantidades menores, y después en la lista 4 aparecen las sustancias más prohibidas. Ahí está, por ejemplo, ahí estuvo el cannabis hasta el año 2020, hasta la reclasificación, que la mandó a la lista 1, que se ve ahí, la que tiene usos médicos, pero no tantos usos médicos, por decirlo mal y pronto. Y en la lista 4, donde estaba el cannabis, hay sustancias como por ejemplo la heroína, para dar un ejemplo de una sustancia que se entiende que no tiene ninguna utilidad médica y causa muchos daños. Cosa que también algunos discuten, ¿no? Porque todo se trata de un enfoque. Eso era con relación a los listados de la Convención Única de Estupefacientes, modelo a seguir a nivel interno después por cada. Pero también en el convenio de sustancias psicotrópicas, el segundo de los convenios, donde yo les decía, hay sustancias más vinculadas a la industria farmacéutica, no todas ellas derivadas de plantas, y, y, bueno, les hablé de lo de las industrias farmacéuticas en relación a este segundo tratado o a este segundo convenio de sustancias psicotrópicas, más de la década del 70 y un poco después de aquellos años 60 de mucha psicodelia, donde también vinculado al instrumento aparece otro listado, también con 4 listas, pero con una sistemática distinta, no se repiten, sino que van de más grave o más prohibida a menos prohibida, eh, y se conoce con el nombre de lista verde a nivel internacional. Bien, Eh, en la primera lista están las sustancias más prohibidas, donde están, como se enumera ahí, el LSD, el éxtasis, el THC, lo pongo en negrita porque se acuerdan que se les había señalado. El cannabis está, digamos, fiscalizado en el convenio de sustancias psicotrópicas como especie vegetal, las unidades floridas de la planta de cannabis, etcétera, etcétera, el cogollo, por decirlo mal y pronto, y después en el convenio de sustancias psicotrópicas aparece también fiscalizado y con un alto nivel de prohibición su principal principio activo, que es el THC, junto con otras sustancias en general alucinógenas, el LSD, la psilocibina, la mescalina, las catinonas, etcétera. No todas son psicodélicas, pero bueno, mucho así. Esas sustancias de la lista 1 del Convenio de Sustancias Psicotrópicas, de la lista verde a nivel internacional, son las más prohibidas dentro de este tratado, dentro de este Convenio de Sustancias Psicotrópicas. Lo que vendría a ser la lista 4 del, de, de la anterior convención, de la lista 4 del convenio de estupefacientes, donde están las sustancias con mayor nivel de prohibición, serían el equivalente a las de esta lista 1 del convenio de sustancias psicotrópicas. Tanto unas como otras son las que mayor nivel de prohibición tiene. Aunque como vimos, este convenio de sustancias psicotrópicas no es tan riguroso en algunos aspectos como la Convención Única. Esto lo señalo porque estas sustancias de la lista 1 del Convenio de Sustancias Psicotrópicas, que son muchas de las que ahora se están empezando a investigar por utilidad médica que pueden llegar a tener, médica, en distintas terapias, etcétera, eh, también tienen problemas similares a las que tenía el THC y el cannabis. Luego, en algún punto están agrupadas en el mismo lugar. Sin embargo, la legislación respecto de estas sustancias o
de los psicotrópicos no es tan estricta, aunque sí lo es en este grupo de la lista 1, cabe preguntarse si las restricciones o los escollos para poder realizar este tipo de investigaciones y que puedan avanzar hacia algún tipo de regulación van a ser los mismos o no, ¿no? Pero bueno, sigamos con el resto de las sustancias, que como les digo, en el sistema de esta lista verde van desde las más prohibidas y a medida que van pasando las listas se va reduciendo el nivel de prohibición o restricción. Eh, en la lista 2 ahí están las anfetaminas, o la metacualona, el mandrax. De hecho, digamos, hasta la década del 70 las anfetaminas eran las podía comprar en las farmacias. Bueno, yo tengo alrededor de unos 50 años, y la generación de mis padres, iban a la farmacia en la época de los exámenes universitarios a comprar anfetaminas para poder estudiar y pasar las noches estudiando, etcétera. De hecho, también hoy se utilizan las anfetaminas, o se utilizaban quizás ahora menos para adelgazar y para tantas cosas, pero también las anfetaminas tienen una larga historia de utilización en distintos contextos sociales, incluso en las guerras, los aviadores nocturnos, en la Segunda Guerra Mundial, y en varios lugares las anfetaminas, que es una sustancia estimulante, han tenido principalmente estimulante, puede ser un poco más complejo, pero han tenido utilización en distintos contextos, y hasta la década del 70 era accesible. De hecho, en Breaking Bad hay una conversación entre dos de los personajes donde un poco se reseña esto, ¿no? Como lo que hoy es prohibido, hasta la década del 70 estaba permitido. Bueno, y así van siguiendo las listas cada vez con menores nivel de control. En la lista 3, barbitúricos, buprenorfina, flunitrazepam, algunas sustancias que no son familiares. En la lista 4, con aún menos nivel de restricción o de prohibición, benzodiazepinas, utilizadas prácticamente con amplitud en nuestras sociedades actuales, barbitúricos, estimulantes suaves, etc. Eso sí, acá estamos hablando a nivel internacional, ¿no? Eh, y bueno, y un poco esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Cómo los tratados, insisto, primero administrativos, después penales, limitados a fines médicos y científicos, con sistemas de listados en función de la mayor o menor utilidad médica, establecían mayores o menores niveles de prohibición, y donde el cannabis en principio estuvo en el listado más riguroso de la Convención Única, y luego en el 2020 se lo reclasificó en la lista 1 que es menos prohibitiva que la lista 4, aunque no tiene, aunque las sustancias de la lista 1 no tengan tanto reconocimiento en cuanto a su utilidad médica. Y después esta contradicción sobre la que vuelvo y la que pretendo insistir, entre la variedad vegetal, por un lado, y volver a establecer una fiscalización sobre uno de sus moléculas, el tetrahidrocannabinol, pero no sobre el resto de la planta, ¿no? Entonces, se da la paradoja a nivel de los estados que la variedad vegetal, por ejemplo, a nivel de la ley penal, está prohibida. Pero si yo tengo un aceite no con THC, sino con cannabidiol, con CBD, que es una molécula que no está sujeta a la fiscalización, a este sistema de fiscalización que deriva de los tratados, etcétera, etcétera, este, tengo una molécula de la misma variedad vegetal, pero que tiene un estatus jurídico distinto, mucho más laxo, ¿se entiende? Si yo tengo un aceite de CBD, y lo vamos a ver más adelante porque ya deberíamos ir cerrando, en realidad no tengo un estupefaciente, pero si tengo un aceite de THC, sí, y si tengo un cogollo, también tengo un estupefaciente. Se generan estas contradicciones que son producto del mismo sistema, que no es coherente, en parte porque fue pensado en otra época,
con una cantidad de prejuicios y donde también no se tenía demasiada información o información fehaciente sobre estas cuestiones. Y como para finalizar, y esto también es otro tema, y con esto podríamos cerrar por hoy para retomar la clase que viene, continuando con la legislación nacional, en este sistema de fiscalización internacional, hablando del cannabis y sus derivados, la misma Convención Única dice que este sistema de fiscalización no se aplica a la planta de cannabis con fines industriales, o sea, a lo que se conoce como cáñamo, a la planta de cannabis para extraer fibra o para extraer semillas o el aceite de semillas o fines hortícolas. Eh, o sea, este tratado pretende regular el cannabis en cuanto a su calidad psicoactiva, pero el resto de la planta no. Sin embargo, este sistema de fiscalización y las normas que son consecuencia de ella, de este sistema de fiscalización, también han operado sobre la industria del cáñamo. El ejemplo más claro lo tenemos, bueno, no sé si es más claro, pero un ejemplo claro lo tenemos en Argentina. Argentina tuvo durante el siglo XX desarrollo de cultivo de cáñamo para distintas finalidades. Una de ellas era el yute de las alpargatas, que todos en algún momento de nuestra vida usamos, eh, y tuvo una industria y cultivo de cannabis con fines industriales entre, para, podríamos decir, entre la década del 30, 40 y hasta la década del 70, donde precisamente esa primera ley especial de la que hablábamos en la diapositiva anterior, la 20771, produjo que la ley penal se aplicara incluso, no solo sobre el cannabis psicoactivo, que es de donde deriva en todo caso el sistema de fiscalización, sino que también terminó operando sobre el cáñamo, que supuestamente era algo que debía estar este, más allá de la ley penal e incluso del sistema de fiscalización, que él mismo dice no aplica para el cáñamo, solamente le interesa el cannabis con efectos psicoactivos. Sin embargo, la forma, este acento en lo represivo y esta falta de sutileza, y no solo de sutileza, sino de entender cuál era el sentido de las normas que derivaban de esta legislación internacional, hizo que la aplicación de la ley penal, este orden invertido del que les hablo, donde la ley penal se suele poner a la vanguardia, este, se llevara por delante u omitiera estas sutilezas que tiene, que tienen, en este caso la Convención Única de Estupefacientes, que expresamente dice, este sistema de fiscalización que se crea, y en todo caso se debería entender, y las consecuencias y las leyes que son consecuencia de este sistema de fiscalización que aquí se establece en este instrumento de derecho internacional, no debería operar sobre el cannabis con fines industriales o hortícolas. Sin embargo, esta inversión y esta, ¿cómo decir? eh, tosquedad que tiene la ley penal a la hora de ser aplicada, hizo que se confundiera cannabis psicoactivo con el cannabis que no lo era, que se confundiera incluso cuál era la finalidad de los tratados de fiscalización en este sentido. Y bueno, y como consecuencia de eso, la industria del cáñamo se terminó en Argentina terminó muriendo y recién en estos años, con la revalorización del cannabis, estaría empezando, no tengo tanta información al respecto, pero sé que hay desarrollos en ese sentido, estaría revitalizándose. Pero bueno, no deja de haber tensiones, como saben, hay algunas de las últimas regulaciones en las que se había avanzado en el último gobierno. Este gobierno pareciera que le quiere poner o freno o coto o de mínima revisarlo, y hay que ver qué es lo que pasa con estas idas y vueltas a nivel normativo. Pero bueno, con esto dejo hasta acá. Me queda la preocupación, les pido que si ven este video,
me hagan llegar el motivo por el cual no pudieron estar presente. Me llama la atención, no sé si hubo algún error de mi parte o en la comunicación, o simplemente no pudieron por alguna otra circunstancia. Le pido que si es así, intenten ponerse en contacto para ver de qué forma lo podemos solucionar. Por eso dejo hasta acá. Retomamos la clase que viene con la legislación internacional y seguiremos con la legislación penal si en tiempo nos alcanza. Pero bueno, les mando un saludo y bueno, espero verlos en el próximo. Muchas gracias.